Hola, ¿qué tal amigos? Pues se pone sabroso y hay cada vez más y más revelaciones de cómo están los negocios sucios de las energías limpias, porque se dio una serie de acusaciones entre Manuel Bartlett y los empresarios, y sobre todo donde están saliendo todos los trapitos al sol. Lo que sucedió exactamente con estos gasoductos y los contratos leoninos lo estamos viendo con las energías limpias. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué más hay? ¿Qué empresas se han visto beneficiadas en México con estas preferenciales tarifas de luz? Y lo que ha dicho el Poder Judicial, que le da un tremendo revés al gobierno federal. Uno más sobre este tema. Bueno, si les gusta la información, gracias por su like, sobre todo la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar este tema con los empresarios de la CONCAMIN, quienes, pues hacen este pronunciamiento, este comunicado de prensa para desmentir una entrevista que hizo Manuel Bartlett con la agencia Reuters. Sobre todo, insisto, este debate va a sacar y ha estado sacando toda la basura, todo lo que se tenían guardado, y es increíble saber hasta dónde llegamos con los gobiernos anteriores. Dice lo siguiente, en el desmentido de la CONCAMIN hacia Manuel Bartlett: las empresas privadas deberían comenzar a ayudar a pagar los costos de transmisión. Eso es lo que dijo en la entrevista y los desmienten según ellos. Las empresas privadas que operan en el mercado eléctrico sí le pagan a la CFE por usar las líneas de transmisión. El pago se realiza mensualmente de acuerdo a la tarifa de la CRE. Bueno, por lo tanto, Manuel Bartlett miente, dice la CONCAMIN. Bueno, en el punto número 2, las empresas de energía renovable en México deberían pagar parte del costo para asegurar el flujo continuo de energía eléctrica. No lo pagan las eólicas y la fotovoltaica, no le pagan a CFE el respaldo. Y es que, ¿qué dice? ¿Qué dice la CONCAMIN? Las energías renovables no están subsidiadas en México. El señor Bartlett debería saber las energías que producen todo el día de base cobran el concepto de energía megawatt y el de potencia, y por lo tanto las energías de base tienen reconocida su firmeza a través del cobro de potencia. Y bueno, ellos se tratan de justificar, y el asunto aquí es que las energías renovables, y ese es el problema por el momento de las energías renovables, que son intermitentes. Entonces no se puede depender, el país no puede depender de las energías renovables, y esta generación de base es porque las plantas de la CFE tienen que estar ahí respaldando. En el momento en el que ya no hay sol, pues tiene que entrar la planta de energía de la CFE a reemplazar la energía del parque de fotovoltaico. Bueno, por citar un ejemplo, cuando no hay viento, tiene que hacer lo mismo la planta de la CFE. Eso tampoco lo compensan estas empresas españolas. Ellas solo cobran y cobran y cobran. Bueno, es parte de la explicación sobre todo que dan estos empresarios, porque ellos se han visto beneficiados, porque se convierten en socios. ¿Cómo funciona el esquema para entender por qué están preocupados los grandes industriales de este país? Porque ya también la Canacintra se pronunció en contra de esta acción del gobierno. Cuando llegan las empresas españolas, ellas se hacen socios, llaman a socios. Y entonces cuando las empresas mexicanas que están aquí instaladas se asocian con ellas, entonces pueden ellas venderles directamente la energía eléctrica sin pasar por la Comisión Federal de Electricidad. Evidentemente, al no cobrar la transmisión, al no cobrar la base, pues el cobro es muy menor, porque todos los gastos se lo queda la Comisión Federal de Electricidad. Ahí es donde todos salimos perdiendo, y por eso ellos están peleando ahorita que el gobierno federal eche para atrás todo esto. De ahí vino la respuesta de Manuel Bartlett, también a través de un comunicado, para no perder la fórmula. Dice la CONCAMIN en su texto, Manuel Bartlett, que si le pagan a la CFE el uso de sus líneas de transmisión para llevar electricidad a los clientes. Dice, es falso. Les vuelve a responder, no lo pagan. Solo en algunos casos, si la Comisión Reguladora de Energía le impone a la CFE cobrar a estos privados tarifas muy por debajo de los costos de transmisión, en grave deterioro de sus finanzas. Es decir, la CFE se ve obligada a cobrar a los privados menos de lo que representan sus costos operativos. Y lo malo de todo esto es que la CFE tiene que compensar estas pérdidas por otros lados, y esos otros lados somos nosotros, los demás mexicanos, que tenemos que pagar una tarifa más alta y tenemos que pagar los costos de transmisión más altos. Incluso en los recibos de luz vienen los costos de transmisión, pero pues nos cargan la mano a nosotros, mientras los políticos de antes ayudaran a todas estas empresas millonarias. Afirma el órgano empresarial, y continúo leyendo, que las energías renovables no están subsidiadas en México. Mienten, les dice Manuel Bartlett, pues sí lo están.
Cuando las empresas privadas dejan de producir energías limpias por falta de solo viento, la CFE suministra ese faltante de energía con recursos e infraestructura propia, que es esta de base, de respaldo. ¿Por qué? Porque son energías intermitentes, financiando, dice Bartlett, todo este proceso en beneficio único de las empresas privadas, quienes, a decir del director Bartlett, deberían participar equitativamente en el pago de dichos costos. Entonces sí, habría equidad en el mercado. Claro que sí, que participen, pero que paguen las cosas como debe de ser a su debido costo, al igual que nos los cobran al resto de los mexicanos. Ni siquiera estamos pidiendo algo más. Bueno, ahora lo interesante es el cierre, donde señala Manuel Bartlett lo siguiente. Distinguidos miembros de la CONCAMIN, sería bueno saber si su presidente Francisco Cervantes realmente representa a los empresarios mexicanos o está al servicio de empresas extranjeras cuyos intereses se han visto afectados por decisiones en favor del Estado mexicano. Y efectivamente, ya al final de toda esta historia, estos empresarios, grandes empresarios del país, están apoyando intereses extranjeros. No solo eso, sino que estos intereses extranjeros manejen lo que es el sistema eléctrico nacional, que todos tengamos que pagarles a ellos para que hagan negocios aquí en el país. Es que es increíble hasta dónde llegaron con estos contratos leoninos, en donde todavía tenemos que pagar 10 años más por los primeros que se firmaron y súmenle los que siguieron todavía después en la fila. Lo peor de todo es que incluso la Comisión Federal de Electricidad pudiera vender esta energía a un mucho menor precio de la que se la está comprando a estas empresas. O bueno, para ser precisos, también hace negocio con la Comisión Federal de Electricidad. Toda esta energía que no le venden a los socios, se la venden a la Comisión Federal de Electricidad para que a su vez nos la revenda a nosotros. Ahora, el problema es que sus socios tienen una gigantesca ganancia. Ellos las compran como por ahí de $20, que es un poquito más de 500 pesos el megawatt. Y a nosotros, o a la Comisión Federal de Electricidad, que ya nos las revende a nosotros, pues se convierte realmente en un abuso total. Estas empresas venden la energía a la CFE en 1,440 pesos, es decir, 2 veces más de lo que se la venden a sus socios. Y evidentemente ahora esa energía nos las vende a nosotros la Comisión Federal de Electricidad. Ellos no salen perdiendo, ellos ganan tanto con sus socios como con la CFE por todos lados. Y lo que acabamos pagando más energía eléctrica somos nosotros. Y todo esto no hubiera salido a la luz, no nos hubiéramos enterado qué tan profundo era el agujero hasta que el gobierno federal no decidió ponerle un alto a las energías limpias. Ahora, este alto, también hay que entenderlo, pues por el momento va a ser pues ya fue detenido por parte del Poder Judicial, porque resulta que el juez confirmó que esto será de manera definitiva. Y es que conforme fueron llegando más y más amparos, finalmente se tomó esta decisión, una decisión del juzgado primero de distrito, frenó por tiempo indefinido este acuerdo que suspende las energías limpias, esta decisión del gobierno federal. Este juzgado, señala la nota, otorgó suspensiones definitivas a 6 empresas que impugnaron ya el acuerdo de la CENACE, y detrás de ellas hay muchas más. El gobierno federal, señalan, todavía puede impugnar estas suspensiones definitivas, pero el fallo de los recursos puede tardar, dicen, meses, y mientras tanto la medida cautelar está vigente. Es decir, van a poder seguir realizando las pruebas preoperatorias. Hay muchas de estas plantas, sobre todo son 17 en lo particular, que ya están en la etapa final, que ya estaban haciendo estas pruebas previas para poderse conectar al sistema eléctrico nacional y recibir estos grandes beneficios del gobierno y de todos los mexicanos. Esto fue lo que detuvo el gobierno federal en lo particular, y esto es lo que está suspendiendo. Ahorita las empresas van a poder seguir con estas pruebas y van a poder decirle a la comisión: ya cumplí el acuerdo, ya hice mi inversión, ya tengo mis pruebas, ya me quiero conectar, y seguir hacia adelante todo este proceso. Y sin embargo, pues lo que hay que revisar a detalle, lo que hay que checar a detalle ya serán estas condiciones, que son las que quiere renegociar el gobierno federal. El gobierno federal no está en contra de que estén estas empresas aquí. Finalmente lo que quieren es que paguen los costos de transmisión, vendan la energía a la Comisión Federal de Electricidad en un precio competitivo y no obliguen a la Comisión Federal de Electricidad a comprarles esta energía, porque esta es la otra parte. Obligan a la CFE a pagar esta cantidad absurda por megawatt, mientras a los mexicanos nos tiene que acabar dando esa energía también a un precio muy elevado. Evidentemente,
Y cuando hablan de que va a bajar el precio es a las grandes empresas, no a nosotros, en el asunto de la energía eléctrica. Y bueno, ¿qué empresas se han visto beneficiadas o son socios, entre comillas, de estas empresas españolas que son las generadoras de energía eléctrica? Bueno, algunos de los nombres que han trascendido, por ejemplo, las cadenas comerciales OXXO, Grupo Salinas, Walmart, Telmex, HSBC, Cinépolis, Peñoles y General Motors, también con datos al cierre del 2019. Están, miren nada más, Kimberly-Clark, Nissan, Cemex, Liverpool, Soriana y Movistar, que son empresas que se han visto beneficiadas por estos convenios con las empresas españolas, que pagan menos por su energía eléctrica y que lo que no pagan ellos en los gastos de distribución, insisto, lo tenemos que pagar todos los demás mexicanos. Entonces todavía este debate va a seguir, todavía no se puede declarar incluso un ganador y un perdedor. Lo que sí también se ha mencionado es que estas empresas españolas, al igual que las que tenían las inversiones en los gasoductos, están dispuestas a sentarse a negociar, y esto evidentemente con la intención de disminuir, uno, insisto, el precio al que se vende a la Comisión Federal de Electricidad es absurdo, y sobre todo que también contribuyan más en los gastos de distribución. Esto que gasta la Comisión Federal de Electricidad para que saquen su energía y se la entreguen a las empresas con las que están trabajando. Y finalmente también pues algún detalle más o algún dato más que decida meter Manuel Bartlett, el gobierno federal, en esta discusión, en esta mesa de negociación, que seguramente nos estarán reportando en algunos días o semanas más. Y así las cosas en este tema de las energías limpias y los negocios sucios. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban a este canal, hay muchísima información y nos vemos a la próxima.